Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda su amigo Toño Aguirre y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a ver cómo poder ser exitoso en el mundo inmobiliario, cómo ser un asesor inmobiliario exitoso. Entonces, me he dado la tarea de preparar algo muy interesante para todos ustedes, para compartirlo y para que todos estén enterados de qué es lo que hace un asesor inmobiliario y principalmente qué es lo que tiene que hacer para poder llegar a ser exitoso en el mundo inmobiliario. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a iniciar con la presentación. Excelente. Entonces, pues miren, prácticamente aquí, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo ser un asesor inmobiliario exitoso. ¿Y qué es lo que se requiere para poder ser exitoso en el mundo inmobiliario? Primero, primer punto muy específico. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Segundo punto, ¿dónde estás parado? Y tercer punto, qué es lo primordial? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres ser parte del montón de miles de asesores inmobiliarios que existen en México? ¿O quieres hacer la diferencia y ser uno de los pocos reconocidos a nivel nacional? Eso es lo primero que tú te tienes que preguntar y lo primero que tú tienes que visualizar en el camino del mundo inmobiliario. ¿De dónde vengo? Eso es algo que es bien importante que tú debes de saber. Tú debes de saber el pasado que tienes, de dónde vienes, qué has estudiado, a qué te dedicaste antes de entrar al mundo inmobiliario. En mi caso, yo vengo de la industria farmacéutica. Estuve 18 años en la industria farmacéutica trabajando como ingeniero de empaque. La verdad me fue muy bien, me fue bastante bien en el sentido económico y también logré hacer muchas cosas, logré viajar alrededor de muchos países y esto me dio un panorama muy diferente al resto de los compañeros con los que trabajaba en ese momento. Pero llegó un punto donde ya tenía como cierto límite para poder seguir escalando en posiciones y también ya dominaba mucho el tema, entonces ya no era como mucho reto el seguir en esa industria. Por eso es que decidí hacer un cambio y una transformación en mi vida y pasarme al mundo de los bienes raíces. Entonces es bien importante que tú visualices primero qué es lo que has hecho y cuál es tu pasado. Después, ¿dónde estás actualmente? Define tu hoy. Ajá. En mi caso, yo soy asesor inmobiliario, estoy actualmente en Quality y la verdad es que estoy bien, estoy trabajando, estoy entregando resultados y también estoy teniendo beneficios en el sentido de que estamos logrando hacer ventas y también estamos captando propiedades, las cuales también las estamos colocando a la venta. Entonces, ¿dónde estoy en este momento? Y ¿estoy satisfecho? Sí, estoy satisfecho con lo que he hecho. Llevo 7 meses en esta industria y la verdad es que me siento muy bien correspondido. ¿Por qué? Porque he logrado hacer dos ventas y eh, dos o tres rentas, no recuerdo bien, pero la verdad es que sigue avanzando esto, siguen dándose los resultados y seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo la información que nos está funcionando para que otros colegas del ramo inmobiliario pues puedan hacer lo mismo que un servidor y en su momento pues puedan tener buenos beneficios. Ajá. Y sé dónde quiero llegar, la visión. Por eso es que yo le puse a mi canal de Facebook Visión Inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es hacia donde quiere uno llegar, es a donde uno pretende y está enfocado a llegar. ¿En base a qué? En base a estudios, en base a lo que es capacitación, es muy primordial estar capacitado. Y también lo importante aquí es que tú tengas que tener esa visión para que todos tus esfuerzos, todo lo que estés trabajando, esté enfocado en alcanzar esa meta o ese objetivo. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero llegar a ser más reconocido en el mundo inmobiliario? ¿Por qué? Porque quiero dejar un legado y quiero compartir que todo lo que he aprendido puede otra persona
hacer lo mismo que yo he hecho y alcanzar similares resultados. Ajá. Entonces es bien importante que si tú estás haciendo cosas y esas cosas alguien más las puede replicar, comparte, comparte la información porque lo único que te lleva es la satisfacción de que otra persona pudo hacer lo mismo que tú hiciste o mejor. Entonces, esto es bien importante. Si tú puedes compartir la información que sabes, hazlo. ¿Por qué? Porque te va a traer muy buenos beneficios, vas a aprender todavía más, porque el hecho de que sepas hacerlo no es lo mismo a que sepas explicarlo. Entonces, en este sentido, lo que yo te digo es, trata de compartir la información. Esta información, al ser compartida, créeme, tú vas a aprender mucho más y vas a estar todavía mucho mejor capacitado. Entonces, un consejo que yo te doy es que compartas lo que sabes hacer, porque el día de mañana vas a dejar un legado de personas que te han seguido y que han seguido tus pasos y que poco a poco van a lograr el éxito que tú estás logrando. Ajá. ¿Qué significa éxito en el mundo inmobiliario? Pues no es otra cosa más que tener una identidad, tener o cumplir con valores y tener una objetividad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que tener una identidad es que te des a conocer con tu ámbito, con tus personas cercanas e inclusive con personas que ni conozcas. Esto es bien importante, que todos te identifiquen, que seas una persona referente del medio. ¿Y eso cómo lo logras? Logrando, haciendo cosas en el mundo inmobiliario, como que, como un blog inmobiliario, como videos inmobiliarios, eh, dando a conocer tanto a colegas como a propietarios de vendedores, que cómo se hacen las actividades inmobiliarias. Es necesario que la gente conozca qué es lo que hacemos nosotros en este ramo. ¿Por qué? Porque si logramos mandar esa información a la gente, vamos a tener un mejor resultado. Ya no nos van a ver como todos cuando de repente hablas por teléfono en llamadas en frío y literal escuchan que vienes de una inmobiliaria y lógicamente ya no quieren saber nada de las inmobiliarias. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Necesitamos cambiar ese paradigma y volverlo de manera positiva. Ajá. ¿Cómo lo volvemos de manera positiva? Pues trabajando, no hay más. Hay que trabajar y hay que entregar información a la sociedad para que ellos estén enterados qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son todos los pasos que se requieren, por ejemplo, para hacer una compra-venta de una propiedad. Entonces es muy importante capacitar a compradores y vendedores en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque si no tienes un comprador, literal, no cierras el círculo y no puedes generar la venta. Ajá. Es bien importante eso. Valores. Es sumamente importante que un asesor inmobiliario cumpla con valores de honestidad, de franqueza, de confianza, de lealtad. Ajá. Son valores que pues al final eso se aprenden en casa, pero es bien importante que tú los manejes, que tú seas una persona recta, una persona honesta, una persona que si queda a una hora, a esa hora está presente en su cita. Esto es bien importante. Y la objetividad, ¿qué quiere decir? Que debes de ser congruente. Lo que dices, lo haces y demuestras que lo estás haciendo. ¿Cómo? Pues con evidencias, subiendo algunas fotos, algunos videos de tu trabajo, de cómo lo estás haciendo, cómo lo estás logrando. Esto te va a dar una objetividad. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo lo estás haciendo y aparte de que lo estás haciendo, estás demostrándole a la sociedad que tienes evidencia de que lo estás haciendo. Entonces, esto es bien importante. Y esto nos va a dar como resultado tener un éxito en lo que nosotros estamos trabajando. Ajá. Entonces, no hay fórmula mágica, esto no es de la noche a la mañana, esto es un plan de trabajo que tienes que ir mejorando día con día, tienes que ir mejorando en tus blogs, tienes que mandar información de valor que les sirva a las personas, porque esto, tarde que temprano, pues te va a ir catapultando y te va a ir posicionando como una persona que es líder en el sector, que sabe de lo que habla, que sabe cómo desenvolverse en este sector. Entonces,
Lógicamente que si puedes hacer audiovisuales como videos, estaría perfecto. Si puedes hacer un blog inmobiliario, también estaría perfecto. Hay mucha gente que lee la información de los blogs. Puedes también hacer lo que es información por podcast. Está ahorita muy de moda, entonces te lo recomiendo. Puedes hacer podcast, puedes hacer también información visual, fotografías, algo por el estilo, inclusive algunas presentaciones donde des a conocer qué es lo que haces, cómo lo haces y con quién lo haces. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque poco a poco te vas a ir posicionando en la mente de las personas. Ajá. Esto es sumamente importante. Y para poder alcanzar tus metas, ¿qué requieres? Requieres de algunos pasos ya metódicos, porque esto así funciona. Yo te pongo un ejemplo. Las metas siempre, siempre, ¿por qué las ponemos en enero? ¿Por qué no las ponemos ahorita? ¿Por qué no las ponemos en junio, en agosto, en septiembre? ¿Por qué no? Muchas veces siempre tratamos de visualizarlo con el inicio del año o con el inicio de ciclo, un ciclo escolar, un ciclo laboral, algo por el estilo. Pero no, las metas pueden ponerse en cualquier fecha. De hecho, yo te comento que lo ideal es que tú coloques las fechas ya, que actúes, que te pongas en acción. Si tú quieres ser un asesor inmobiliario, es el momento de actuar, es el momento de capacitarte, es el momento de empezar a generar acción. Esto poco a poco te va a llegar a que tú logres vencer el miedo de iniciar. Ajá. Entonces, para poder fijar metas, qué es lo que te recomiendo? Primero, que escribas las metas. Ajá. Tienes que apuntarlas, tienes que escribirlas en un cuaderno, de preferencia si tienes un Word o un Excel, ponlas ahí, guarda bien ese documento, tenlo siempre presente, porque ese va a ser tu guía para poder alcanzar el éxito que tú pretendes. Ajá. Entonces, punto número uno, te escribe las metas que quieres lograr. ¿Y cómo se diferencian las metas? Vas a meter tres metas principalmente. Vas a meter metas personales, vas a meter metas de ámbito social y vas a meter metas de ámbito laboral, ajá, o profesional. ¿Qué quiere decir con esto? Que también tiene que existir un equilibrio entre ambas, pero aquí lo primordial es que tú debes de colocar estas metas y también deben de ser escalables. ¿En qué sentido? Deben de ser metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lo que yo te comento es que en el ámbito inmobiliario casi siempre son de mediano a largo plazo y específicamente si quieres lograr una carrera exitosa, tiene que ser a largo plazo. No puede ser un asesor inmobiliario que hoy inicies y mañana ya estés vendiendo una casa. Es imposible. La verdad es que esto no existe. Si hay personas que te dicen que hoy inicias el curso y mañana ya estás vendiendo, la verdad, cree muy poco. ¿Por qué? Porque inclusive por la pura metodología que conlleva una venta inmobiliaria, literal, vas a tardar no menos de 3 o inclusive 4 o 5 meses en poder generar la primera venta. ¿Por qué te lo digo? Porque tú puedes colocar tu anuncio se coloca, en lo que empiezan a llegar los candidatos, empiezas a seleccionarlos, de ahí los empiezas a calificar. ¿Cuál sigue el siguiente proceso? Hacer las citas a la propiedad y desde antes, si yo me voy desde que quiero captar al propietario, primero tengo que hacer la captación. Tengo que hablarles por teléfono, llamadas en frío, hacer lo que viene siendo caminar por zonas de mi lugar de residencia y empezar a ver quién está vendiendo, quién está rentando, hablarles por teléfono, lo que viene siendo el canvaseo como tal, y tratar de generar una cita. Esto regularmente pues te lleva tiempo. Primero para que te quites el miedo a hacer las llamadas en frío y hablar con las personas. Después, bueno, de hecho, antes tienes que tener un diálogo. ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo les vas a decir? Todo esto lo vamos a ver yo creo que el día de mañana. ¿Cómo captar propietarios? Ajá. Entonces tienes que tener un diálogo, tienes que hablar, tienes que quitarte el miedo a hablar por teléfono en frío
tienes que tratar de convencer para que te den una cita. Una vez que te dan la cita, pues tienes que seguir convenciendo, porque ahí todavía no obtienes nada. Tú tienes que salir de esa cita con un contrato en exclusiva firmado por el propietario, que al final él va a poner sus objeciones, tú tienes que explicarle y tienes que estar capacitado. Entonces, por eso te lo digo, la verdad es que este proceso no es un proceso corto, es un proceso a mediano, largo, inclusive algunos hasta largo plazo, depende de la capacidad y depende de las ganas que tú quieras aprender a hacer este tipo de negocio. Entonces, por lo que te digo, este tipo de negocios inmobiliarios, velo con plazos de mediano a largo plazo. Ajá. Los objetivos tienen que ser medibles, esto es bien importante. Tienes que poner metas en las cuales tengas un KPI en donde puedas medir tu eficiencia y con eso puedas demostrar que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y de manera correcta. Ajá. Tiene que existir un compromiso personal. Es bien sabido que todos cuando inicia año, qué es lo primero que hacemos? No, pues me voy a poner a dieta, voy a bajar de peso, voy a iniciar un curso de inglés, voy a aprender inglés. Pero ¿qué pasa? El primer mes, perfecto, vas muy bien. El segundo empieza a fallar, el tercero empieza a fallar, el cuarto, ya el quinto, pues ya, ni te digo, ya, literal, ese objetivo ya quedó en el olvido. ¿Mm? Y esto nos pasa a muchos, a mí me ha pasado y a mucha gente le sigue pasando. Pero si tú logras hacer esos objetivos, pero meterlos en tu cabeza y que esos objetivos se puedan cumplir, la verdad es que estás del otro lado. ¿Por qué? Porque si tú ya lo metiste en tu cabeza y estás consciente de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y cómo lo vas a lograr, lógicamente que te vas a poner a trabajar y vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque estás trabajando al respecto, estás entrando en acción. Esto es bien importante. Ajá. Y algo muy importante es que debes de compartir con alguien. ¿Por qué te lo digo? Yo lo he experimentado. En cuanto yo empiezo a compartir conocimiento con más personas, número uno, tengo un mayor retención de lo que hago y cómo lo digo. Entonces, lógicamente que tengo más práctica y tengo más confianza conmigo. Ajá. Punto número dos, que al momento de compartir, literal, tú estás apoyando a otra persona. Entonces, esto te trae beneficios. ¿Por qué? Porque te trae motivación. Tienes una mayor motivación y esto lo quieres seguir haciendo día con día. Entonces es bien importante que tú lo que sepas hacer, compártelo, no pasa nada. El universo es muy grande. Hay muchísimas casas a la venta, muchísimas casas a la renta. Entonces, si alguien más lo sabe hacer, pues qué bueno, va a tener también trabajo y va a tener también ingresos. Y lógicamente que tú tampoco te vas a quedar sin trabajo. Hay mucho, mucho trabajo por hacer. Entonces es importante que tú tengas eso. La otra es mentalidad positiva. La mentalidad positiva, pues es prácticamente la actitud que tienes ante la vida. Esto es bien importante. Tú debes de tener una actitud positiva ante la vida, porque esto te va a llevar a buenos beneficios. Vas a obtener buenos beneficios, vas a ver cómo los resultados poco a poco se empiezan a incrementar y todo parte desde aquí, desde la mente. La actitud mental positiva es una forma de ver las cosas mejor. Ajá. El éxito está íntimamente relacionado con la capacidad de acción. ¿Qué es lo que te comento? Y desde un principio de esta plática te digo, es importante que tú entres en acción. Si no entras en acción y te vas a 20,000 cursos y entras a 20,000 sesiones y te estás capacitando, pero no lo pones en acción, no lo practicas, lógicamente que no vas a obtener resultados, no vas a obtener la utilidad es practicarlo y ponerlo en acción. Esto es bien, bien importante. Entonces, métetelo bien en la cabeza. Si tú empiezas a poner en acción las cosas que estás aprendiendo, lógicamente que en el paso del tiempo vas a lograr muy buenos resultados. Ajá. Los positivos creen que pueden lograr hacer las cosas. ¿Y qué crees? Si lo logran. Ajá. Esto es algo que yo, en este lapso que he estado ya en el mundo como emprendedor,
es bien, bien importante que tú tengas esa visión, ujú, que tú digas, sí, sí lo voy a hacer y sí lo voy a lograr, y te pares y lo hagas. Y aunque falles, no pasa nada, estás aprendiendo. Entonces, es bien importante que tú acciones y que tú pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Y de esta manera vas a ver cómo los resultados poco a poco se van a ir incrementando. Ujú. Continuamos con la mentalidad positiva. ¿Los lunes son buenos o malos? No sé, dame tu opinión. Dame tu opinión si los lunes son buenos o malos. Para mí, la verdad, yo ya no reconozco en cierta manera los días. Yo me la paso trabajando, me la paso en familia, me la paso con mis hijas. En este lapso donde hemos estado en en cuarentena, la verdad es que yo he estado trabajando, he estado disfrutando mucho a mis hijas y la verdad yo ya no sé ni en qué día estoy. ¿Por qué? Porque todos los días los veo iguales. Me paro, trabajo, veo un proyecto, empiezo a trabajar, veo a mi familia, me pongo a jugar con mis hijas, de repente vemos un documental y al otro día otro proyecto. Entonces, ya no sé si es lunes, si es domingo, si es martes, pero es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque siempre estoy en constante activación. Estoy haciendo videos, estoy haciendo presentaciones, estoy subiendo propiedades a portales. Vaya, es algo que es dinámico y que no te aburres, no estás pensando que es lunes y dices, es lunes, ay, qué flojera, todavía, ¿cuánto le faltan? 4 días para que llegue el viernes. No, tú tienes que cambiar ese chip. Ese chip ya tiene que estar fuera de tu mentalidad. Tú debes de visualizarte en que tienes que lograr objetivos, en que tienes que lograr metas. Ajá. ¿Y cómo se logran esas metas? Trabajando, no hay más. Tienes que trabajar y tienes que trabajar muy fuerte. E inclusive cuando vas empezando, todavía más. Ajá. Cada persona con su actitud diseña su vida, es lo que te comento. Tienes que diseñar tu vida de una manera positiva, de una manera que estés trabajando en lo que en un futuro quieres lograr hacer. Ajá, entonces esto es bien importante. ¿Qué estás haciendo para tener éxito como asesor inmobiliario? Esa pregunta te la hago. ¿Qué es lo que estás haciendo? E inclusive, olvidémonos como asesor inmobiliario. ¿Qué es lo que estás haciendo tú como persona? ¿Para qué? Para tener una mejor imagen, para poder hablar ante el público. ¿Qué es lo que estás haciendo para tener mejores ingresos? ¿Qué es lo que estás haciendo para cuidar tu imagen personal? ¿Qué es lo que estás haciendo para ser una mejor persona? Pregúntatelo, ¿qué es lo que estás haciendo? Si realmente lo que estás haciendo está teniendo resultado y poco a poco tú estás viendo una mejoría, qué bueno, sigue así y no falles, sigue hacia adelante. Si realmente te das cuenta de que no estás haciendo gran cosa, es el momento de que te pongas a trabajar y de que pongas en acción lo poco o mucho que sabes, ponlo en acción, porque eso te va a dar confianza y poco a poco vas a ir generando pues más confianza y eso te va a motivar a ir por más. Ajá. Esto es bien importante. El éxito, lograr el equilibrio personal entre distintos aspectos de mi yo, como el espiritual, el laboral, el familiar, el social. O sea, tienes que tener un equilibrio. Una persona que está tratando siempre en constante equilibrio, lógicamente que se siente más tranquila, queda bien con la familia. Muchas veces no vas a quedar bien con la familia, pero la idea es esa, tratar de tener un equilibrio mental, un equilibrio físico, estar sano mentalmente, sano físicamente, tener relaciones interesantes y si no, conseguirlas. La verdad es que la idea es que tú tienes que estar bien consciente de que no todas las relaciones que tienes son buenas. Ajá. Entonces, en ese sentido, sí tienes que tener esa actitud de, si no tienes las relaciones que tú estás buscando, búscalas y encuéntralas. Si la montaña no va a ti, tú ve a la montaña. Eso es bien importante. Ajá. Tu actitud siempre debe de ser de manera positiva. Ujú. Tú eliges si quieres vivir de buena manera o de mala manera, si quieres lo positivo o lo negativo, si quieres estar alegre o quieres estar triste, si quieres sentirte bien contigo mismo o te quieres sentir deprimido y nervioso y vaya,
Tú decides, esto sí, sí, póntelo en la mente. Tú eres el que decides cómo quieres estar ante la vida. Ajá. Controla lo que llega a tu mente, es el alimento de tu actitud. Esto es bien, bien interesante. Si tú controlas lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes, lógicamente que vas a tener buenos o malos resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú te enfocas en estar viendo, por ejemplo, las noticias, todo lo que está pasando con la pandemia, cuántos muertos, todo esto, pues literal, poco a poco tu mente se va llenando de negatividad y esto lo vas reflejando en tu día a día, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En medida de lo posible, dejar de escuchar noticias, estar con cierta relación en cuanto a las noticias, pero la verdad es que no son necesarias. Yo últimamente he dejado de escuchar estaciones de radio de noticias, he dejado de ver televisión abierta y las noticias también las he eliminado de mi proceso y la verdad es que también ya no me da tiempo. Tengo que estar generando valor, tengo que estar generando cosas que me están agregando a mi valor y la verdad ya las cuestiones negativas las estoy dejando a un lado y eso me está ayudando mucho. ¿Por qué? Porque en lugar de pararme y pensar, uy, a ver si no me contagio, a ver si no me enfermo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer mi podcast, qué videos tengo que generar y que me hacen falta, qué información tengo que estudiar porque no domino. Entonces tengo que ver qué es lo que tengo que aprender para dominarlo. Y así sucesivamente estoy viendo actividades y actividades. Entonces, ¿cómo vas a lograr esto? Pues de una manera muy fácil, activándote y poniendo en acción lo que vas aprendiendo. Ujú. Cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. Esto es vital. Esto es vital. Cuando yo antes quería empezar como emprendedor, me daba miedo y me daba mucho miedo y no iniciaba. Pero ¿qué pasó? Que un día llegué y dije, ¿sabes qué? Es momento de cambiar. Es momento de hacer un alto, dejar 18 años de industria farmacéutica, donde ya dominaba lo que hacía, ya no era reto para mí, ya era muy fácil, estaba en un área de confort muy grande, dejarlo prácticamente a un lado y empezar de cero en otro ámbito, completamente de cero. Nunca, nunca en 18 años de mi vida laboral como empleado, nunca había vendido nada. Y ahorita que estoy fuera y que estoy como emprendedor, la verdad es que es muy, muy bueno el estar en el área de ventas. Tienes mucho contacto con la gente, haces relaciones, tienes ya amistades nuevas. Entonces, la verdad es que por todos lados tienes una utilidad económica que te genera el hecho de tener relaciones con las personas y de llevar sus casos y de apoyarlos en todo sentido, en darles respuesta a sus preguntas, en minimizar sus miedos, sus dudas y mientras más rápido tú puedas eh, minimizarle su duda o aclararle más bien su duda, entre más rápido tú tengas esa capacidad de darle respuesta y una respuesta que sea contundente, que sea efectiva y que le ayude, la verdad es que vas a estar del otro lado. Esto es bien importante, que tú estés capacitado para que cuando te pregunten algo, sepas dar una respuesta de manera inmediata. Aquí la rapidez es oro molido. Si tú cuentas con esa rapidez, la verdad es que vas a hacer muchas cosas y que te van a generar muchos ingresos y no ingresos económicos, sino ingresos de todo índole. Vas a conocer nuevas personas, vas a generar nuevos amigos, vas a hacer nuevas relaciones y te vas a relacionar con gente más interesante que tú. Eso es bien importante que tú lo tengas. Ajá. Aceptar que solo tú eres el 100% responsable de tu éxito o fracaso. Esto es vital, lo que te comentaba hace un momento. Nosotros tomamos la decisión al 100% si queremos llegar a ser el mejor asesor de México o no. Si queremos lograr que nuestro posicionamiento sea amplio con muchísima gente o sea limitado con unas cuantas gentes que me conozcan y que sepan qué es lo que hago.
Eso es 100% mi responsabilidad. Entonces, como tal, tienes que empezar a trabajar al respecto. Los horóscopos predicen tu futuro. Esto es bien interesante, pero tú puedes determinarlo con tu actitud. Siempre piensa de manera positiva, siempre empieza a estudiar, empieza a leer libros y esto te va a dar un panorama y una visión muy diferente. Si puedes viajar, también te lo recomiendo mucho. Viaja aquí en el interior de la República, conoce diferentes ciudades, conoce diferentes modos de vivir, modo de hacer las cosas. Y si tú puedes viajar al extranjero, pues te lo recomiendo aún más. ¿Por qué? Porque vas a tener una visión mucho más amplia de todo lo que, cómo se hace en otros lados, cómo lo practican, cómo lo desarrollan. Entonces, eso es algo que es bien interesante que tú lo hagas. Y como te decía hace un momento, reinventarse para triunfar. Yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, a qué hora lo que tenía que hacer y cómo daba mi resultado. Y mi resultado era efectivo. Yo no tenía tantos problemas en el trabajo. Pero también llega un punto donde quieres seguirte conformando con un salario que está limitado y que también tienes horas de trabajo limitadas de 8 a 6 de la tarde y estés o no desarrollando o entregando valor a la empresa, tú debes de cumplir ese horario. Ajá. A tener el tiempo que tú requieras para trabajar, para hacer vida social, para estar con tu familia, para tener libertad financiera. Tú decides. Aquí eso es decisión tuya. Ujú. Como te decía, eres tú el 100% responsable de si quieres lograr tener éxito o quieres lograr tener fracasos. Ujú. Con respecto, y ya enfocándonos más al ámbito inmobiliario, es bien importante la imagen ejecutiva. Un asesor inmobiliario exitoso se viste como asesor inmobiliario exitoso. Esto es bien cierto. Tú debes de llegar impecable a tus citas. Si la cita es a las 2 de la tarde, al 5 para las 2 tú ya debes de estar listo y a las 2 ya prácticamente estar listo ya en el lugar para que la gente te reciba o tú recibas a tu comprador. Esto es bien importante. Ajá. Entonces, lo que te digo, la primera imagen vende y vende mucho, pero ¿qué es lo que es algo más importante? Ajá, el cómo dices y cómo haces y cómo te expresas y cómo te desarrollas y cómo manejas tu lenguaje no verbal y verbal. Esto es primordial, primordial. ¿Por qué? Porque puedes llegar impecable a la cita y estar en el momento que te dicen a las 2 de la tarde, a las 2, ahí estoy puntualito y sin ningún problema y listo, con mi libreta o con mi laptop o con mi tablet, con lo que tú manejes, pero ya estás listo con tus herramientas de trabajo. Ajá. Y una vez que ya llegaste y estás impecable, zapatos bien boleados, tu traje impecable, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a tener una muy buena imagen con tu comprador o con tu vendedor. Ajá. Punto número 2, cómo te expresas, cómo hablas, qué dices, cómo resuelves las dudas. Esto es vital. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que llegues impecable a tu cita y que en el momento en que te empiecen a preguntar, empieces a titubear, no sepas qué decir, no sepas cómo actuar. Esto es vital. Tienes que tener esa visibilidad. Ajá, que si tú llegas bien, ya diste el primer paso y el primer paso es dar una buena imagen. El segundo paso es tener conocimientos. Ajá. ¿Qué es lo que viene a continuación? Sé sincero, ¿tu imagen es de éxito? Esto te debes de preguntar. Si tú te ves como una persona de éxito, ¿qué crees que vas a transmitir a la gente? Claro, vas a transmitir que eres una persona de éxito, que te está yendo bien, que estás demostrando buena imagen. Ajá. La imagen no se refiere solamente a la forma de vestir. Esto es solo el principio, es el primer paso. También se refiere a cómo actúas, qué dices, cómo hueles, cómo saludas, qué sabes, todo lo que viene siendo tu marca personal. Esto es bien interesante, porque si tú desde antes empiezas a desarrollar tu marca personal, ¿qué quiere decir con esto? Que vas a desarrollar qué es lo que estás haciendo para que te conozca la gente,
cómo te está visualizando la gente, qué está hablando de ti la gente, y si la gente está acudiendo contigo o tú estás acudiendo con ella, porque son cosas bien diferentes. Una cosa es llamar en frío al cliente y tratar de convencerlo y no te conoce, no sabe ni quién le está hablando y no sabe si realmente eres un asesor o no, a la otra de que el cliente te busque porque es un referido, ya trabajaste con algún amigo, algún familiar o alguien del trabajo o del deporte y dice, oye, ¿sabes qué? Me recomendaron contigo porque eres muy bueno, porque haces muy bien tu trabajo y porque la verdad es que das mucha seguridad. Ajá. No es lo mismo que llegue la persona y que ya te conozca, que ya sepa quién eres, que ya tenga esa empatía contigo. Ajá. Entonces, en este sentido es bien interesante que si la gente, en lugar de que tú vayas a ella, ella llegue a ti, ¿por medio de qué? Por medio de todo un trabajo de marketing, de mercadotecnia y de marca personal, que tú te des a conocer, primeramente con tus familiares, segundo con tu círculo más cercano, que serían los amigos. Tercero, con tus colegas, con asesores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque vas a requerir de ellos. En su momento vas a tener que hacer negociaciones con otro colega inmobiliario. ¿Qué quiere decir con esto? Yo traigo la casa y mi colega trae el comprador, o él tiene la casa y yo llevo al comprador. Para hacer el círculo y que todo esto sea un éxito, necesitamos las dos partes. Que se cierre el círculo, el que está vendiendo tenga un contacto con un comprador, se llegue a algún acuerdo y esto logre un resultado. Y ese resultado es una venta exitosa. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Pues lógicamente que teniendo contactos. Y si tú tienes, entre más contactos tengas, más visible vas a ver, vas a hacer, y lógicamente esto te va a generar muy buenos resultados. Ajá. ¿Qué imagen profesional o qué fama tienes entre tus compañeros, tus familiares y tus clientes? Ajá. ¿Eres visible? Es lo que te comento. ¿Eres visible? Si tú eres visible, la verdad es que vas por muy buen camino. Si toda tu familia, primos, hermanos, amigos, gente que te conoce, sabe a qué te dedicas y sabe qué es lo que haces actualmente, que eres un asesor inmobiliario. ¿Ah? Si ellos saben, lógicamente que vas a empezar a darte a conocer y ellos en algún momento van a tener algún amigo cercano, algún pariente o algún pariente lejano, cercano, y te van a referenciar. Esto para ti es trabajo, esto para ti son beneficios porque poco a poco tú vas a seguir recomendándote a través del tiempo. Ajá. Y entre más avanza es como una bola de nieve. Entre más vas avanzando, lógicamente que te vas dando a conocer con más y más y más personas y de ahí empiezan a llegar los referidos. Y claro, tienes que seguir trabajando con tus captaciones, tienes que seguir trabajando con tus clientes actuales y tienes que seguir viendo la manera de conseguir nuevos clientes. Entonces, esto es bien importante que tú lo visualices de esa manera y que también desde un principio, como te decía en esta presentación, tú tengas una visión clara, una visión inmobiliaria clara hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer y ser el día de mañana. Entonces, el día de hoy, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que estás pasando conmigo. Agradezco mucho que estés siguiendo este canal porque es bien importante para mí que estés en este proceso y te doy las gracias, gracias infinitas de que estás conmigo. El día de mañana vamos a seguir con otra cápsula similar a esta. Vamos a estar presentando toda la cuestión inmobiliaria y cómo nos estamos desarrollando en este mundo inmobiliario. Y la verdad es que poco a poco voy a ir presentándote más y más material que te va a servir, que te va a servir a ti para hacer mejor tu trabajo día con día y que vas a lograr mejores resultados. Yo lo tengo bien en claro que vas a tener mucho mejores resultados. Así es de que muchas gracias, te felicito por estar aquí presente, por estar viendo la manera de mejorar tu vida, tus ingresos y tu patrimonio y poco a poco vamos a lograr grandes cosas juntos. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Suerte y mucho éxito. Pon en acción lo que tengas, ponlo en acción. Gracias, saludos.